Hola, buenas, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este último programa de la campaña electoral. Ya saben ustedes que termina el próximo jueves, así que atentos porque estamos entrando en una etapa políticamente peligrosa y complicada. Complicada porque es que estamos hablando de que no existe ninguna posibilidad de que ni Gonzalo a Luis ni Luis a Gonzalo le ganen mucho a poco. Ganará quien decida el pueblo dominicano, pero pueden escribirlo muy apretadamente. Eso significa que andan los candidatos por la vía, pues buscando el voto debajo de las piedras. Pero también esto radicaliza a los seguidores de ambos. Es la etapa de barrer y para adentro, se dice en el Cibao. Y en ese barrer para adentro se hacen unos moros tan complicados, se hacen unas alianzas que luego atan a los presidentes. Así que es el tiempo de tener, como he dicho tantas veces, el corazón caliente, sí, caliente y apasionado, pero la cabeza fría. Serán unas elecciones sumamente competidas y de lo que se trata es de que cada quien ejerza su deber, su derecho de votar, porque siempre se ha dicho que la desgracia de los buenos ciudadanos que no votan es ser gobernados por ciudadanos que sí lo hacen. Entonces hay que hacer este llamado a la militancia ciudadana. Vote por quien usted, por Coride, pero vote y cuídese, porque son tiempos, insisto, son tiempos difíciles y el hecho de que las elecciones sean tan competidas, eso significa que los peligros que acechan a la democracia dominicana son mayores en un momento donde en el país ya no quedan esos notables que servían de árbitros ante las grandes crisis nacionales. Y pienso ahora en mi dilecto Freddy Veras Goico, aquella vez que reunió a Peña y a Magluta aquí, en esta casa Color Visión. Si a eso usted le añade una crisis de credibilidad que existe, que arrastra todavía a pesar de sus esfuerzos la Junta Central Electoral, entonces estamos hablando de una situación sumamente complicada, porque estamos hablando de que hay un partido que ha gobernado 20 de los 24 últimos años, y hay otro partido que salió del poder en el 86 y que tuvo un recreíto 2000-2004 y vamos por el 2020. Es decir, que no es la tradicional, quítate tú y me pongo yo, tú 4 años, yo 8 y tú vuelve 4 más. No, aquí es mucho lo que está en juego. Estamos hablando del presupuesto nacional y del poder del Estado. Entonces, por eso precisamente es que hay que ser cuidadoso. Las elecciones van a ser sumamente competidas, el elemento diferenciador creo que será la fuerza del pueblo, que es el que ha de alguna manera provocado esas elecciones cerradas. Si en el momento en que el PLD se divide por la salida de Leonel Fernández, se quintuplican las posibilidades de triunfo de un Luis Abinader, y eso es lo que dicen las encuestas, minutos más, minutos menos, no se sabe por dónde anda el dinero, porque hay encuestas para todos los gustos, aunque hay que decir que las 3 encuestas de mayor credibilidad le dan la ventaja a Luis Abinader. Pero hoy, insisto, no se sabe dónde está el dinero. La importancia la tiene la fuerza del pueblo, que podría ser el equilibrio, Lo cierto es que si el PLD gana las elecciones, sería algo de leyenda, porque a un partido que se divida que sufra la salida de su presidente de ese partido, pero además expresidente de la República 12 años, pues lo cierto es que ha cargado pesado. Las preferencias del electorado por Fernández andan, según las últimas encuestas, esas 3 de mucha credibilidad, entre 8 y 11.5, que para ganar es muy poquito.
Sí, pero para hacer el partido bisagra, es decir, el partido que tiene la llave de una segunda vuelta, pues es una inmensidad de votos. Pero, insisto, aquí lo importante es que la última palabra la tenga el pueblo dominicano. Y como dice ese mismo pueblo dominicano, el que ganó, ganó. O todo toro o todo vaca, dice el pueblo dominicano. Así que vamos a comportarnos, vamos a serenarnos, por favor, y no vaya usted a perder un amigo, un familiar, una vieja amistad por esta bendita política. Nosotros nos vamos a una pausa y atención, que nuestro invitado es el invitado perfecto. Él es expresidente, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, es decir, el Poder Judicial, pero también fue presidente de la Junta Central Electoral. Si algo faltaba, tiene goza de un gran aprecio y reconocimiento y respeto en la sociedad dominicana. Por eso será todo un privilegio entrevistar al doctor Jorge Subero Isa. Ya regresamos. No me gusta el ambiente que se podría presentar en una segunda vuelta. Continuamos y como lo anunciamos, con nosotros el doctor Jorge Subero Isa. Mi respeto, profesor, ¿cómo se siente? Excelente, encantado de estar de nuevo aquí en este programa. Yo decía, introduciendo el programa, que usted es el invitado perfecto. Usted los tres golpes, expresidente de la Suprema, expresidente de la Junta y una persona querida, respetada, admirada. Entonces, bueno, este es el hombre. Para yo cerrar una última entrevista, porque ya el próximo sábado hablaremos de poesía en este programa, porque ahí sí es verdad que no se podrá tocar para nada el tema político electoral. Así que yo agradezco muy mucho que usted haya aceptado venir a compartir en este momento tan decisivo de la democracia dominicana. El escenario, doctor, hablemos del escenario que se presenta y que usted ve. ¿Cómo usted otea el horizonte político? Mire, yo creo que hacía mucho tiempo que no se presentaba en un proceso electoral, porque ya estamos en un proceso electoral, tan interesante como el actual, donde ha habido una dispersión de las fuerzas políticas de manera extraordinaria. Las encuestas muestran fehacientemente la gran división que hay en la población votante en la intención del voto de la República Dominicana. Si a mí me preguntaran ahora, bueno, ¿y qué vislumbra usted, cuál es su pronóstico para el próximo 5 de julio con las elecciones? Yo no me atrevería, yo creo que está, como dicen los meteorólogos, está fuera del alcance de predicción. Yo creo que hasta el día 5, hasta el domingo 5, no va a estar totalmente esclarecido el ambiente político nacional. Lo que yo quisiera es como hacer directamente una exhortación en el sentido de que vayamos a votar. Vayamos todos a votar con la protección necesaria, pero vayamos a votar y con una exhortación de que los candidatos hagan sus mayores esfuerzos de que esto se decida en una sola vuelta. Porque no me gusta el ambiente que se podría presentar en una segunda vuelta, por una serie de razones, entre ellas, razón de tiempo. Yo predije el día pasado, lo dije primero de manera privada, luego de manera pública, que iba a ser una gran desgracia para el país si caíamos en una segunda vuelta, porque los plazos que hay para las impugnaciones, para las revisiones, los recursos, o sea, va a haber muy poco tiempo entre esa fecha del 5 de julio, la segunda vuelta y el 16 de agosto. Precisamente hay un problema con los derechos que tienen los partidos, pero también al mismo tiempo están los derechos, está el poder que tiene un Tribunal Superior Electoral para decirle a la Junta, hey, a partir de ahora en estas elecciones, cada partido puede llevar un delegado por cada nivel y de repente pasar la presencia en la mesa de 12 a 50, 60
personas. Ahí viene la Junta y dice, no hay tiempo para nosotros recurrir esa decisión. Entonces pongo este ejemplo de que la Junta lo que dijo, mira, dale para allá, vámonos el día 5. Ahora se nos ha presentado, hemos pasado de 100 y tantos mil a 500,000 de delegados. Sí. Eso mismo, vámonos al escenario. 5 de julio, no estoy conforme, tengo derecho de ir al Tribunal Electoral. Sí, pero resulta que en 3 semanas está en la segunda. Y luego de la segunda, en 3 semanas hay que o modificar la Constitución o faltarle, porque es el 16 de agosto que comienza el nuevo gobierno. Desde el derecho y desde lo que mandan las leyes, ¿sí? ¿Cómo usted ve? ¿Podemos profundizar un poco en ese lío? Mire, es muy confuso y yo creo que a los políticos dominicanos y a las autoridades electorales dominicanas, a los órganos electorales, cuando hablo de órganos electorales me refiero a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral, le ha faltado pragmatismo. O sea, estamos en un estado de excepción y las elecciones se van a celebrar en un estado de excepción. No vamos a utilizar el término de excepción como el estado de excepción a que se refiere la Constitución de la República, no, sino que estamos viviendo en momentos que no son normales. Entonces las fuerzas políticas de la nación tienen que ponerse de acuerdo y ver la realidad dominicana para que no se altere ese orden institucional y ese orden constitucional. Yo creo que se le fue un poquito la mano al Tribunal Superior Electoral porque de 12 a 50 ha pasado, de 12 que originalmente era, ha pasado hasta 50 en una misma mesa electoral, en tiempo de COVID. Y con un volumen a nivel nacional de más de 500,000, 500 y tantas mil personas. Entonces, hay un problema que va a incidir en la política sanitaria, incluso de la propia Junta Central Electoral. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, hay que ver, por eso que digo la realidad dominicana, hay locales donde yo voto holgadamente, porque la última vez que voté en la cancha, el polideportivo del Colegio San Juan de Tadeo. Por lo que votamos en aulas del Liceo de Baní, ahí no hay mayor problema. Pero el que tiene que ver que se vaya a un campo, yo participé como delegado en algunas elecciones antes, hace mucho, en los campos, y hay que ver lo que es votar un colegio electoral en un campo, con la gran concentración que hay. Entonces, eso posiblemente constituya un atentado a la política sanitaria del propio gobierno y creo que es una gran imprudencia. Yo creo que el Tribunal Constitucional se excedió un poco y debió de tomar en cuenta la realidad nacional. Hay situaciones que no se resuelven única y exclusivamente desde el punto de vista jurídico. Yo creo que aquí ha faltado eso y aquí hay una serie de gente que entiende que las cosas se solucionan con una ley o buscando una norma legal. No, hay un pragmatismo que se impone esa realidad, se impone a la ley y se impone a las condiciones. Ahora, pero hablando de ese pragmatismo, yo soy un X partido, conozco bien las leyes y mis derechos y puedo utilizar esas leyes como se ha utilizado ahora para crear un gran, legal, pero un gran problema. Entonces, así como yo como partido tengo derecho a hacer lo que hizo algunos partidos hicieron, de llevar eso al Tribunal Superior Electoral, o sea, el pragmatismo no me puede quitar mis derechos. Yo que ya perdí, o estoy seguro que voy a perder, o estoy perdiendo, yo en verdad lo que quiero es una gran crisis, porque en la gran crisis el que pierde era el que ya había ganado. Hay que negociar para solucionar la crisis con el que perdió. Entonces, ¿cómo hacer viable ese pragmatismo cuando usted tiene las dudas razonables de que yo lo que quiero es jorobar el proceso? Sí, pero yo tengo un derecho. Sí. Este es mi derecho, míralo aquí. Sí, pero por eso yo creo que ese pragmatismo debe de imponerse al derecho, porque resulta que ahora tenemos 3 órganos que pudieran ser susceptibles de tener competencia en un momento determinado en materia electoral. Tenemos la Junta Central Electoral por un lado, tenemos el Tribunal Superior Electoral por otro lado y finalmente tenemos el Tribunal Constitucional. O sea, no están definidas las competencias de uno y de otra. Por más que la ley lo diga, los abogados siempre buscan la manera
de decir cosas diferentes a lo que dice la ley. Y tenemos 3 semanas solamente. Y tenemos 3 semanas para todo eso. En lo que llega un asunto, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, va a pasar el 16 de agosto y va a venir diciembre y todavía vamos a estar nosotros peleando. Entonces yo creo que hay que ponerse de acuerdo. Yo creo que aquí ha faltado un gran acuerdo. Por ejemplo, aquí nadie ha dicho que va a respetar los resultados de las elecciones. Aquí nadie lo ha dicho. O por lo menos yo no he visto ninguno de los grupos políticos yo voy a respetar lo que diga la Junta Central Electoral. Se supone que ese dicen acuerdo algunos, debe venir. pero dicen algunos, bueno, yo lo voy a respetar en la medida en que no haya fraude. Bueno, pero usted se va a convertir en juez y parte, usted es el que va a determinar el árbitro de decir si hubo fraude o no hubo fraude. Eso es no comprometerse, ¿no? Entonces eso no comprometerse. O también existe lo de decir, no, yo no contemplo eso. O sea, Por eso gano. yo creo que si no se decide en primera vuelta las elecciones el día 5 de julio, aquí va a haber serios problemas de carácter institucional. Serios problemas de carácter institucional y mucha gente que están inventando no saben las consecuencias que se van a derivar de eso. Doctor, comenzando por el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Junta, de la Suprema Corte de Justicia, ahí está el Capital, ahí está el CONEP, que actúa muy bien como sindicato de los empresarios y que ha estado a la altura de las circunstancias en más de una ocasión. Ahí están las embajadas, comenzando por la embajada americana. ¿No habría la posibilidad de, primero, el Departamento de Estado puede hasta hacer una llamadita si fuera necesario, pero los pocos entes de negociación que hay en el país, los centros de poder, lo que llaman los poderes fácticos, que llamen a estos, sobre todo 2 señores, porque el problema viene PRM, PLD. Digo, no, yo quiero que ustedes me firmen un compromiso de que el que perdió, perdió y el que ganó, ganó. Eso, si eso no se logra, yo creo que usted debería encabezar un movimiento ahora mismo, a partir de, no son las 12, son las 11 y pico de la noche, para lograr ir a un proceso electoral que no hay ninguna posibilidad, yo decía ahorita, que uno le gane al otro por mucho. No, esto es de achín, lamentablemente. ¿Qué posibilidad usted le ve a ese movimiento? Sería un gran aporte al país. Ahora, el país, lamentablemente, tenemos muchos notorios y pocos notables. O sea, aquí hay muy pocas personas que merezcan del pueblo, del público, esa sensación de seguridad, de moralidad, de integridad y de honestidad. Me está grabando la cosa, doctor, me la está grabando, me la está poniendo en China. Continúe, excusa. O sea, aquí hay más, bueno, repito, hay más notorios que notables. O sea, los notables de antes se acabaron. Había gente que llamaban la atención y todo el mundo le prestaba. Hoy no, porque tenemos, yo no sé si usted recuerda aquel doctor Merengue, aquel muñequito, claro, que nosotros jugamos ese otro yo. O sea, nosotros estamos de un lado, pues estamos pensando en nuestros intereses del otro, que están del otro lado. Yo estoy con Luis Abinader, pero mis intereses económicos están con Gonzalo. Entonces, así no se puede. Entonces, ¿qué ha faltado aquí? Interés nacional, decisión nacional. Ha faltado de poner aquellas actitudes personales para el bienestar del país. ¿Por qué no se firme ese documento? El mismo CONEP pudiera hacer un instrumento idóneo para sentar a esta gente y decirle, señores, firmen este documento que el que perdió, perdió. Y a esta Junta Central Electoral, yo quizás he sido que con más ahínco la ha defendido, porque yo conozco la integridad de cada uno de sus miembros. Y son personas que no son personas de malas artes, son personas honestas, son personas serias, que al final de su carrera no van a meter la pata. Sin embargo, han sido objeto de cuestionamientos muy graves. Todavía hay tiempo de evitarle al país mayores inconvenientes, suscribiendo un acuerdo de que se van a respetar los resultados de las elecciones que arrojen la Junta Central Electoral, que no lo condicionen. En la Junta, yo nunca he tenido tantos amigos en una Junta, o sea, ahí yo estoy de 5-5, muy bien.
Sí, pero amor no quita, que no quita el conocimiento, y uno quiere muchísimo a Platón, pero más a Sócrates, decía Aristóteles. Entonces, en esto hay un problema que ha agravado la situación, y es que la Junta, en más de una ocasión donde se le han sometido quejas bien documentadas, uno no ha visto una reacción. Porque esta es una Junta Central Electoral de sobrevivientes. Explíqueme eso. Que el interés es sobrevivir a esta situación y pasar esta situación. Yo soy lo que creo que tan pronto se proclamen las autoridades que van a ser electas el 5 después, pero que tomarían posesión el 16 de agosto, la Junta Central Electoral en pleno va a renunciar. Porque su deber es ponerle a disposición, no poner a disposición del Senado, no, renunciar pura y simplemente porque hacía muchos años que no se había cuestionado tanto a una Junta Central Electoral como esta. Entonces, lo que tienen ellos ahora, su misión fundamental a mi modo de ver es sobrevivir y llegar más o menos de pie al 5 de julio. Por eso que esta es una Junta en cierta medida endeble, que no ha tenido el respaldo ni la fuerza suficiente para actuar en consecuencia. Pero en el peor momento y en la peor circunstancia, porque aquí nos recuerdan unas elecciones tan competidas, y lo que es peor, estamos hablando de la salida del poder de un grupo político-económico, un proyecto, porque ya los proyectos no son políticos, son político-económicos, vamos dejando de cosas aquí, ¿no? De gente que ha gobernado el país 20 de los últimos 24, pero estamos hablando de un proyecto político empresarial que viene subiendo, que desde el 86 no ve a Linda, con el pequeño recreo que tan mal le fue del 2000 al 2004. Entonces estamos hablando de que esto no es que usted va 4 años y luego yo voy 8 y más o menos, no, estos dos, aquí se va a tirar a matar, y es más necesario que nunca el árbitro. Entonces yo veo un escenario, doctor. No, por eso que yo creo que el gran compromiso que debe tener la fuerza política del país es respetar los resultados de las elecciones y los que dé esta Junta Central Electoral. Que se quiere acompañamiento, yo no me opongo a acompañamiento, lo que yo me opongo es a la sustitución de las autoridades de la Junta Central Electoral. Entonces, cuando nosotros llegamos en el 96 con César Estrella Sadalá como presidente de la Junta y yo como suplente, lo primero que dijimos: bueno, los observadores vendrán, pero aquí los que mandamos somos nosotros. Y llegó un momento que cuando los partidos políticos quisieron ponerle algunas reglas de juego, César Estrella dijo: vamos a hacer una cosa, o organizan ustedes las elecciones o organizamos nosotros. Si la organizan ustedes, nosotros no hacemos nada aquí. Y se lo dijo. Don César Estrella. Se lo dijo. ¿Qué junta? Entonces, era una junta que nació sin ningún tipo de compromiso. No digo que creo que esto no tiene compromiso, pero las circunstancias nos hemos encargado nosotros mismos de desacreditar a la Junta Central Electoral. Pero también ha estado el problema del celo en un momento con lo de la modificación constitucional. Ahora primero era la reelección, luego es el activar a Danilo Medina. Entonces, como hay ese celo, la oposición dice: bueno, mira, si tú modificas la Constitución porque hay que modificar la Constitución para elegir nuevos jueces. Entonces se dio una circunstancia legal donde era mejor dejar a la actual Junta que modificar la Constitución, porque se podía armar un bendito lío, porque hay un interés político partidario por el medio. Pero girando un poco la conversación, doctor, el tema de la corrupción por primera vez, bueno, vino del 8º, 10º lugar hace 5, 8, 10 años, y de repente está en el top 3. O sea, es el segundo tema de preocupación de la gente, y los candidatos han hablado muchísimo de este tema. Destaco una expresión, pido su explicación, de Abinader, que dice de un ministerio público políticamente independiente. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué quiere decir? Y si es su opinión, si bastaría con yo agarrar un Ricardo Nieves, Miriam Germán, ven, tú eres la Procuradora General, el Procurador General de la República. Y esto no es una estructura. Explíqueme, que usted sí sabe de esto, por favor. Comienzo por lo último del asunto de la corrupción. Sí.
La corrupción es lo que más se parece a aquel muñequito del fantasma o el duende que camina, que se publicó mucho, que se decía que el fantasma no moría, pero era que se sustituía, el hijo sustituía al padre y así se fueron 20 generaciones de fantasmas, el mismo fantasma, la misma corrupción de siempre. O sea, esta corrupción de ahora no es nueva, mayor desde luego, pero no es nueva. Los montos. Los montos varían. Pero también el descaro o la democratización. Había una élite que robaba muchísimo. Las dos cosas. Sí. Pero había una democratización de la corrupción. Sí, esa clase media. No un saludo, señores, es una crítica. Pues, Lógicamente ha habido una diversificación. Hay mucha gente que no pensaron nunca en tener dinero. Hoy tienen dinero, tienen mucho dinero. Antes cogían muy poco, eran muy pocos lo que cogían. Sobre el procurador independiente, mire, el primero que propuso aquí un procurador general de la República Independiente fui yo cuando cumplí 10 años en la Suprema Corte de Justicia. Y todo el mundo, el país me sacó la lengua. Incluyendo muchos que actualmente que están invocando. Por ejemplo, Julio César Valentín, que era presidente de la Cámara de Diputados, fue de los primeros que dijo que no, que eso no era posible, un procurador general de la República Independiente. Y otros. Leonel Fernández planteaba, por ejemplo, es que no puede haber un procurador general independiente, porque es que el Poder Ejecutivo necesita en este país un representante en el Poder Judicial. Pero no se referirá como por ejemplo, el procurador actual es un militante íntimo de la presidencia. O sea, yo pongo de ejemplo a Flavio Darío Espinal, que yo lo quiero mucho. Es el consultor jurídico del gobierno del PLD. Y usted ve cómo a Flavio Darío nadie le respeta. Consultor jurídico. Usted sí sabe lo que es el consultor jurídico de un gobierno. Ese es el filtro. ¿No? Flavio Darío está ahí. Entonces, usted puede. Leonel tuvo a César Pina Toribio de Procurador General de la República. Aquí alguien tocó en la moral a nadie. A César Pina y las actuaciones. Entonces, el lío no es peor porque al fin y al cabo es una decisión de los políticos y entra un poco lo que le pasó en positivo a don César Estrella Cedra. Fue presidente de la Junta, con Balaguer ahí. Sí, pero asunto de jardines colgantes de Babilonia también. ¿Y entonces? Bueno, es que yo creo que depende en gran medida esa independencia del criterio que tenga el incumbente. O sea, hay gente que son sinvergüenza como segundo alcalde pedáneo, como alcalde de una ciudad, o como presidente de la República, o como procurador general de la República. O sea, va a ser un sinvergüenza siempre. Y hay gente que van a ser serios en cualquier posición que lo coloque. Lo del Procurador General Independiente, por ejemplo, que se refiere a Luis Abinader, yo supongo que es una persona, porque yo propuse en aquella ocasión que el Procurador General de la República no lo elija el presidente de la República, que no dependa de un decreto, que lo escoja el Consejo Nacional de la Magistratura, como escoge a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Superior Electoral, que lo escojan y así no depende y puede actuar, porque lo que más seguridad le da a un funcionario es el tiempo en que le garantice que estará en la posición. Por eso es que nosotros causamos una revolución. Hoy no se reconoce, porque nosotros salimos de la Suprema Corte de Justicia fruto de una conspiración nacional. Fruto de una conspiración. Hoy eso no se reconoce. ¿Una conspiración? Sí. Todos los sectores del país se conspiraron para que esa Suprema Corte de Justicia saliera. Porque esa independencia que tenía le hacía daño. Le hacía daño a todos. Le hacía daño. Usted lo que me está diciendo, profesor, es que al fin y al cabo los países tienen la democracia que su ciudadanía y sus poderes fácticos determinan. No podemos ser Suiza si estamos en Dominican Black People. Así mismo. Yo cuando estaba en la UAS se decía, por ejemplo, que el Pacoredo quería hacer que el país fuera un órgano, que si yo fuera un país o el área de la UAS fuera realmente un asunto independiente, limpio. Y los otros decían, bueno, pero es que no puede ser porque es parte de un todo. Es parte de un todo. Entonces, en el país hay una gran corrupción y un gran compromiso con
con los no desposeídos, entonces no podemos hablar de una Procuraduría Y este General. no es el momento de la sociedad, la gente pensante, amarrar a estos dos señores y su candidatura y sus partidos, a Abinader y a Gonzalo, y comprometerlo, porque usted ha sido insistente en lo de que se podría hacer lo del Consejo Nacional de la Magistratura para la elección del procurador, porque eso le crearía una serie, es una decisión política, primero, eso no se discute. Mira, Pablo, nosotros pudimos hacer grandes reformas, porque fueron una transformación, hoy no se va a reconocer, ni nadie lo va a reconocer, la labor de la Suprema Corte de Justicia, que yo presidí. No, eso se dice calladamente, usted no lo ha oído nunca. Sí, eso sí, usted me lo dice a mí, pero es muy difícil que sí, públicamente alguien lo diga. No lo dice nadie. Pero en el meollo, además del talante personal, hay también un asunto, usted lo mencionó y no lo dejé ir, lo del tiempo. Ahí voy. Entonces no diga, ahora se va Danilo y me voy yo. Y vuelvo a eso. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos con un criterio de inamovilidad absoluta. O sea, nosotros todos, por ejemplo, a Margarita Tavares, que llegó con 80 años, si no le hubieran dicho a Margarita Tavares, o a Nene Guiliani, o a Julio Genaro Campillo, pero a Juan Luperón Vázquez, o a Julito Ibarra Ríos, que eso iban a estar siempre ahí, no acepta ninguno. Si a mí me dicen que me convencen, a mí me convencieron y me fueron a buscar para que yo fuera presidente de la Asamblea. Si a mí me dicen que son 4 años, yo no, después yo estoy en ejercicio de mi profesión, y cuando yo regrese, ¿qué voy a encontrar? Como el efecto. Cuando salí 14 años después no encontré ninguno de los clientes, porque los clientes se fueron con otro cuando iban a resolver el problema. O sea, pero aquí aparece, si los políticos quisieran estructurar un procurador general de la República independiente, sin necesidad de modificar la Constitución, busca gente de ese perfil, de César Pina Toribio, de Flavio Darío Espinal. Pero tiene que darle esa Pero hay que darle la libertad. Hay que darle la libertad y darle la confianza y la seguridad. Hoy en Estados Unidos no se han investigado, cuando hay un problema se nombra un fiscal independiente. O sea que aquello de que los pueblos como los hombres solo aprenden sufriendo y que solo después de las grandes crisis es posible esos grandes acuerdos, porque esa Suprema es hija de casi una revolución en la República Dominicana. O sea, cuando eso fue posible... Sí. Cuando Bosch, que ya le había robado las elecciones al PLD en el 90, Balaguer, que le había robado las elecciones a Bosch en el 90, intentó hacer lo mismo con Peña y este país iba a explotar. Sí. Entonces, ¿tendríamos que llegar a algo parecido así? Yo creo que no. ¿Eso es lo que hay que evitar, doctor? En aquella ocasión concurrieron varias causas. Una de ellas fue precisamente esa gran crisis postelectoral que hubo en el 94. ¿Y quiénes eran los líderes vivos en esa época? Balaguer, Peña Gómez, Leonel Fernández, que estaba comenzando. O sea, esos fueron los que decidieron que vamos a resolver esto y se sentaron. Yo no me imagino, no sé cómo fue, porque nadie me lo ha dicho. Pues yo me imagino que se reunirían y dirían, pero vamos a arreglar este problema de la justicia, porque esto no puede seguir así. Que la justicia está presidida todo por militares, esto no puede seguir así, esto hay que arreglarlo, vamos a arreglarlo. Porque a la gente se le olvida el relajo de los jueces y los senadores. Qué mala memoria tenemos a veces. Pablo, la Suprema Corte de Justicia, presidida por un gran hombre, que yo sustituí, el magistrado Contín Ayudal, que yo lo definí como el servidor público más leal que ha dado la República Dominicana. En esa Suprema Corte de Justicia, de enero a julio, se otorgaron 727 notarías. Pero esa era la práctica. Entonces, ¿y la práctica? Los senadores tenían sus jueces. Los senadores normal, eso no era chisme. No. Y se le pasaba factura. Entonces, yo no creo que haya necesidad de crear una gran crisis para resolver. Pero sin esa crisis, usted... La precipitan. Lo que pasa es que usted ha dado los elementos. O sea, sabemos el camino, sí, pero hay poderes fácticos que cierran el paso, no quiere que haya una Suprema con esa independencia o un procurador que sea nombrado por el Consejo bajo el control, qué sé yo, del PLD, del PRM, pero con jardines colgantes, ¿no? Entonces, solamente en un momento en que el país está al borde, ¿no? Y al borde del caos, quizás entonces se reaccione, porque aquí nunca hemos avanzado, aquí no se habla de golpe de Estado, porque murieron 2.500 en el 65. Y no nos matamos más porque los gringos convirtieron una revolución nacional en una revolución patria, una guerra patria.
Pero aquí no se habla de golpe de Estado por eso, por el 65. Si no, aquí tuvieran un chanchullo y una cosa, doctor. El fantasma del golpe de Estado. No, ya nadie habla de eso, ¿no? Ya no habla de eso. Pero hay que llamar a la conciencia, hay que llamar a la clase política nacional, porque el camino que estamos transitando es peligroso. Yo creo que hacía mucho tiempo que no estábamos al borde de una gran crisis. O sea, si el 5 de julio no se decide en primera vuelta, comienzan las impugnaciones, comienzan las recusaciones, comienzan los cuestionamientos. Ya se han anunciado los cuestionamientos. Ya de los 3 principales candidatos que están, ya se ha dicho que no se van a respetar, que no se va a aceptar pura y simplemente lo que decide la Junta Central Electoral. Usted lo dijo al inicio. Yo lo respetaría siempre. Hay un siempre y cuando que jode mucho. Sí. Yo voy a respetarlo. Coma, siempre y cuando eso es lo que jode. Mire, yo no quiero que se tome la excusa del COVID-19 para no asistir al colegio electoral a ejercer el derecho al voto y el deber fundamental que constituye al mismo tiempo el votar. Si somos capaces de ir a los supermercados, si somos capaces de ir a las tiendas, si somos capaces de ir a los centros comerciales a buscar la comida, somos capaces de cubrirnos, de protegernos y ejercer el derecho al voto. Pero quiero exhortar a la clase política nacional. Todavía hay tiempo de evitarle al país mayores inconvenientes, suscribiendo un acuerdo de que se van a respetar los resultados de las elecciones que arrojen la Junta Central Electoral, que no lo condicionen, porque a partir del momento que condicionen, esos se están convirtiendo en árbitros de la situación, y así no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Que por mensaje y conciliación nos quede. El doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y de la Junta Central Electoral, nos ha acompañado. Un feliz resto o del día o de la noche, según nos vea en Estados Unidos o en República Dominicana. Muy buenas, muy buenas.